Vamos a por la última parte que nos resta para completar, para ser capaces de hacer la previsión de cargas de un edificio destinado principalmente a viviendas y, como habíamos adelantado, complementando a la ITCBT 010, la Instrucción Técnica Complementaria 10, en el año 2014 surge la ITCBT 52, otra Instrucción Técnica Complementaria que viene a explicar cómo hay que hacer técnicamente las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos y, sobre todo, la parte que nos ocupa ahora a nosotros es cómo determinar la previsión de potencia en un edificio destinado principalmente a viviendas que va a hacer falta precisamente para ese suministro a los cargadores de energía eléctrica. Este apartado o este aspecto se aborda en el apartado 4 de esta ITCBT 52. Nos vamos a ir a la página 26, todo lo anterior que son esquemas de conexión, elementos, características, etcétera, ya lo hemos analizado en clases pasadas. Entonces vamos a ver si sabemos realizar técnicamente las instalaciones en cuanto a su diseño, los elementos que tienen, cómo adelantarnos cuando estamos diseñando un edificio para saber cuánta previsión de potencia va a haber que llevar a cabo. Y es relativamente sencillo, se trata de incorporar únicamente a lo que ya sabíamos un sumando más, es decir, contamos con una previsión de potencia P1 para las viviendas, P2 para los servicios generales del edificio, ascensor, iluminación de espacios comunes, etc. P3, la potencia necesaria para los locales comerciales que habitualmente ocupan los bajos del edificio, y P4, la potencia destinada para el garaje, para alumbrado, sistema de ventilación y extracción de humos, etcétera, si fuese necesario. Incorporamos un quinto sumando a la previsión de potencia de un edificio, ese sumatorio, que representará ese P5, la potencia necesaria para la recarga de vehículos eléctricos, en dos versiones. O consideraremos esa previsión en su totalidad, sumando este nuevo sumando P5, o sumaremos únicamente el 30% de ese sumando. ¿De qué va a depender que adoptemos una de estas dos decisiones? De si la acometida y la línea general de alimentación que suministra la energía al edificio tienen o no suficiente capacidad para absorber esta nueva demanda. Siempre hay una alternativa, que es cambiarlas, obviamente, sobredimensionarlas, hacer una obra de mayor envergadura y modificar esa parte común de las instalaciones que ya está realizada en un edificio, por ejemplo, que ha sido construido hace años y que pretendemos adaptar a esta nueva ITC. En ese caso, si realizamos el cambio o el edificio es de nueva construcción, podemos sumar la potencia que hayamos calculado para la recarga de vehículos eléctricos sin más y suministrar el 100% de esa potencia. Si no fuese así y quisiéramos proteger nuestra línea general de alimentación y nuestra acometida, pues es cuando introducimos un elemento que estará en la centralización de contadores y que precisamente hará un control sobre el consumo que hay para la recarga de vehículos eléctricos, y cuando éste llegue al 30% de lo que hemos estimado como esta potencia que sería necesaria, pues impedirá, mediante un sistema de regulación, que la recarga absorba más cantidad de potencia. Es decir, en caso de que nos pasemos de la potencia que admite la LGA o la acometida en el edificio como consecuencia de haber puesto recarga de vehículos eléctricos, si hay que parar el consumo de alguna parte del edificio, será parar el consumo o aminorar el consumo precisamente de esas instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, y llevará a lo que se conoce como un sistema SPL o de sistema de protección de la línea general de alimentación. Pero la pregunta del millón ahora, la que tenemos que resolver es ¿cuánto vale ese P5? Es decir, ¿qué cantidad de potencia hay que prever para las plazas de garaje para poder electrificarlas y dar suministro a los coches eléctricos para su recarga? Pues muy sencillo. En un edificio destinado principalmente a viviendas, esta fórmula será la que nos ofrezca ese cálculo de manera fácil. Consideraremos que en cada plaza de garaje en la que preveamos que puede colocarse un cargador, habrá una estimación de potencia de 3,68 kilovatios, 3.680 vatios, que habrá que multiplicar por cuántas cuántas plazas de garaje supondremos que vamos a electrificar. Pues 0,1 por el número de plazas totales que tiene el parking. Es decir, consideraremos en la previsión que vamos a electrificar un 10% de las plazas. Desde luego, a día de hoy, esta previsión, que se articuló a la limón entre la Instrucción Técnica Complementaria 10 y esta Instrucción Técnica Complementaria 52 que surgió en el año 2014, se antoja demasiado conservadora.
Con esto tendríamos calculada la previsión y vendríamos y la sumaríamos en su totalidad o multiplicada por un factor 0,3, es decir, por un coeficiente de reducción en caso de que colocásemos un sistema de protección de la línea general de alimentación. Y con esto tendríamos lo que hay que añadir ya de previsión de carga para recargar vehículos eléctricos al conjunto de la demanda que va a tener un edificio y que vamos a partir de ella para hacer cálculos importantes si el edificio es de nueva construcción, como puede ser determinar la acometida, determinar la sección de la línea general de alimentación, etc. Otro tema que trataremos más adelante y aparte será el caso particular de cuando los suministros no están concebidos para este tipo de edificios en los que en zona urbana vivimos habitualmente, que son edificios de varias plantas, muchos vecinos y vecinas, que compartimos normalmente un garaje de carácter comunitario y unas instalaciones. Este es el caso que hemos resuelto ahora mismo. Y con esto pues finalizamos lo que es necesario para hacer la previsión de potencia de este tipo de edificios. Vamos a ello en las siguientes sesiones con algún ejemplo de cálculo y a echar números para ver cuántos kilovatios y cuánta potencia necesitamos en cada uno de los edificios que se nos planteen en los ejercicios.